capítulo con un amigo de la casa, me permito decir eso, amigo de Tommy. Así que estamos con Ricky Sarcani. Me dijiste que te presente como zapatero, sos el número 1, entonces. No, es que soy zapatero, o sea, ¿por qué empresario o diseñador? Sí, yo nací, soy la 4ª generación de una familia de zapateros. Encuentro una riqueza única en el trabajo con las manos y en transformar un pedazo de cuero, una suela, un taco, en algo que sea mágico, algo que para otra persona sea algo que le llene de emoción y imagine momentos especiales con lo que haga. Entonces, uno podría decir artista, pero artista suena mal, o sea, no deja de ser arte aplicado al diseño de zapatos, pero sin duda soy zapatero. Me considero zapatero. A los 4 años iba a la fábrica de mi papá y clavaba clavitos en las mesitas de madera de los artesanos y nada, me decís cuál es tu gran amor y son los zapatos. ¿Esa historia nace con tu padre entonces? No, nace con mi bisabuelo. Mi bisabuelo hacía zapatos en Budapest. Mi abuelo también, fabricantes de zapatos, mi padre también. Lo que pasa es que mi bisabuelo nació en una Europa completamente distinta. De hecho, en ese momento, si nosotros tuviéramos un globo terráqueo, diríamos, elijamos el lugar ideal para vivir, donde pudiéramos imaginar que nos gustaría vivir, y uno toma el globo terráqueo, mira arte, moda, música, y dice Europa. ¿Y Europa cuál es el centro? El centro es acá, y encontramos Hungría, ¿no? Un país hermoso, con una ciudad con Budapest, de un lado de Buda, del otro Pest, el Danubio pasa por el medio, cuna de arte, cuna de todo. Y ese es el lugar donde nació mi bisabuelo, en el seno de una familia de origen judío. Y la verdad que mi bisabuelo hacía zapatos en Hungría, mi abuelo también. Mi abuelo le hacía zapatos a Sasha Gabor, una especie de Marilyn Monroe europea, la primera europea que llegó a Hollywood. Luego mi padre, lo que pasa es que cuando mi padre empieza a estar en el negocio de los zapatos, se encuentran con noticias que hablaban de un país que quería conquistar el mundo. Y no entendían de qué se trataba. Tenían una radio y escuchaban ciertas noticias por la radio. Y escuchaban eso y decían, sí, pero a nosotros no nos va a llegar nunca. Y ese país que quería conquistar el mundo no solamente quería conquistarlo, quería también mejorar la raza humana. Para eso quería exterminar a todos los judíos. Ellos habían nacido en seno de una familia judía, no eran practicantes férreos, pero sí eran de familia judía. Y se encontraron con ciertas noticias. De golpe ese país que iniciaba esta guerra había invadido Polonia y ya estaban cerquita. Y luego ellos seguían trabajando, y esto me contaba mi padre, trabajaban y de golpe sentían sonidos de sirenas. Significaba que aviones de enemigos estaban atacando la ciudad. Entonces tenían que dejar lo que estaban haciendo, irse a un lugar cubierto. Cuando pasaban las sirenas, volvían a trabajar. No había grupos de WhatsApp para que digan, che, pasó algo en casa, están todos bien. Simplemente tenían que seguir trabajando y volver a las casas y esperar que estén todos bien. Y pasaron eso, pero un día se enteraron que finalmente el ejército alemán había tomado también Hungría. Y entonces, simplemente por el hecho de ser judíos, los llevaron a los dos, a mi madre y a mi padre. Mi madre estuvo en Auschwitz, un campo de concentración. ¿Pero ya estaban juntos ellos? Ellos se conocían, pero no estaban juntos. ¿Qué edad tenían cuando se los llevaron? Esto fue, ay Dios, 20 y pico. La verdad que no sé la edad. No, mis padres me contaban muchas historias, y la verdad que yo no podría recomponerlas cronológicamente. Lo que sí es que luego, cuando la gente de Steven Spielberg vino a recopilar datos para hacer la lista de Schindler, hay un video de 3 horas de mi mamá y un video de 3 horas de mi papá, que yo les puedo asegurar que es imposible de ver. Yo lo pude ¿Nunca lo ver. viste? Sí, lo vi en pedacitos de 3 o 4 minutos por día, y cuando escuchaba un poquito me tenía que ir al baño a vomitar. Y uno dice, ¿uno vivió realmente esto? Y luego eso yo tengo que recordar que mi madre solo sonreía y no tuvo ningún rencor, y lo único que quería era vivir, y
y tratar de cambiar el mundo a través de la sonrisa. Por eso es que los Sargani sonreímos todos, ¿no? Ese es lo más fácil, lo más barato y lo más lindo que puede haber y lo que más contagia a la otra persona de buena onda. Y bueno, pasaron esto. Mi madre cuenta que, esto lo contó ella, ¿no? Lo sube en un tren con quien hoy sería mi tía, la hermana de mi mamá. Y entonces habían conocido a un héroe de la guerra, y entonces que era un húngaro, y entonces pidió por mi mamá. Entonces llamaban por mi madre para que se baje, pero ella no se quiso bajar el tren porque se quería quedar cuidando a su hermana. Cuando llegaron a Auschwitz, los separaron en una fila larga, uno a la izquierda, uno a la derecha, y la separaron de quien hoy sería de su hermana, que se llamaba Hedy, como se llama mi hermana. Y a los 3 o 4 días preguntó: ¿dónde está mi hermana? Y le mostraron una chimenea donde salía humo y dice: ahí está su hermana riéndose. Esas son algunas de las cosas que pasaron. Mi madre cuenta que conocía a Mengele, y uno dice: ¿cómo? Sí, una persona que solamente pensaba en exterminar, y cuando se iban a las duchas no sabían si iba a salir humo o iba a salir gas o iba a salir agua para bañarse. Y un día pasa delante de un vidrio y se refleja en el vidrio y le pareció una cara conocida, pero no entendía quién era ella, con el pelo rapado y todo demacrada. Diversas cosas. Mi padre lo llevaron directamente a un campo de exterminio y se tiró por un barranco. Dispararon y no le dieron. Una familia de origen católico lo escondió en la casa, con el riesgo de que alguien los delate y lo maten a mi padre y a toda la familia católica. Luego llegó el momento de la liberación de Hungría, y llegaron los ejércitos, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, y ellos querían solamente liberar. Entonces, cuando llegaron los rusos, que entraron primero a Hungría, mi padre se alistó en el ejército ruso porque quería ayudar a la liberación. Dijo que era médico. Siempre conté a mi padre que médico es Brach, entonces él decía Brach y decía que era médico, y mi padre, como eso, tenía que ir y salvarle la vida a gente que había estado lastimada en la guerra. ¿Por qué? Por esquirlas de las minas o por lo que fuera. Y la forma de salvarle la vida a una persona que tenía heridas en las piernas o en los brazos era amputándosela. Entonces el trabajo que tenía mi padre era agarrarle muy fuerte la pierna mientras un cirujano, para salvarle la vida, se la amputaba. Y mi padre contaba que la mayoría de las veces no tenían anestesia, pero le tenían que salvar la vida. Obviamente después de la Segunda Guerra Mundial había mucha gente amputada, ¿no? Y bueno, luego de eso vuelven a Hungría y se encuentran con que la fábrica de mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre ya no era más de mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre. Habían liberado Hungría, pero había llegado el ejército ruso. ¿Te puedo hacer una cortita en el medio? ¿Cómo fue el encuentro entre tu mamá y tu papá? No lo sé, tengo fotos, pero la verdad que no lo sé. Fueron muy reticentes al momento de contar historias. La verdad que debe ser tanto dolor el contarlo. Yo muchas de las cosas me las enteré por charlas, pero por encima, y otras viendo el video, pero ver ese video es algo tremendo. La verdad no te podría decir cómo fue Tenían también muchísimos amigos en común. Bueno, pero ahí ya estaban juntos. ¿Y qué había pasado con la fábrica? Pasó a ser del Estado. No existía más la propiedad privada. Y entonces me contaba también mi padre que cuando llegó el ejército ruso cambió absolutamente todo. Por ejemplo, en todos los barrios y en todas las manzanas había un inspector de la manzana. Un inspector de la manzana es una especie de soplón, alguien que solamente miraba y veía si había una reunión en un lugar, si alguien llegaba tarde, si algo le parecía sospechoso, revisaba la basura. ¿Y qué revisaba en la basura? Que no hubiera restos de pollo. Porque si había restos de pollo, alguien estaba haciendo algo muy grave, porque no debería tener plata suficiente para comprar pollo. Y hubo un día un plebiscito para votar a favor o en contra del Partido Comunista, y mi padre, con una lección que todavía me fortalece, votó en contra del Partido Comunista. Pero para votar en contra había que ir a otra sala y buscar la boleta para depositarla. Con lo cual, esa misma noche... Para exponerlos. Sí. Esa misma noche lo fueron a buscar, y esa misma noche se escaparon con mi madre, que estaba embarazada de 8 meses de quien hoy es mi hermana, con un bote de remos. La próxima persona que viajó con ese bote de remos, que lo cruzó a Checoslovaquia, los mataron a todos. O sea, el último viaje del señor, que el del balsero. Cuando llegaron a Checoslovaquia, los detuvo la policía de Checoslovaquia, los llevaron presos. Mi madre fingió tener convulsiones del embarazo. Los dejaron salir a los dos y le dijeron a mi padre: su esposa es una persona muy valiente, porque sabían que no era real, pero ante la duda los dejaron salir. Llegaron a Bratislava,
cruzaron a Salzburgo, Austria. En Austria nació mi hermana. De ahí pasaron a Génova y 2 países le dieron asilo político. Uno era Australia y el otro era Argentina. Vinieron a Argentina simplemente porque el primer barco que salía iba a Argentina. No conocían el idioma, no conocían la cultura, no sabían a dónde iban. No había de vuelta grupos de WhatsApp. Para saber lo que estaba pasando tenían que escribir una carta, esperar 6 meses hasta que la carta llegue. El otro, si no se perdía, la otra persona dice, ¿cómo están la familia? El otro contestaba, la familia está maravillosa, no sé qué, los estamos extrañando. Otra vez 6 meses y que la carta no se perdiera. Y era la forma de poder comunicarse después de ese desarraigo. Hay un chiste que me hacen repetidamente y me dicen, pero un barco salía para Argentina y el otro para Australia. Qué mal, ¿no? Te hubiese convenido ir a que mi padre hubiese ido a Australia. Imaginemos que esa situación y que yo hubiera nacido. Y yo digo, no, qué mal haber ido a Australia. No podría estar acá con ustedes, no podría tener los amigos que tengo, no podría comer los asados los domingos. No. Yo amo Argentina y lo que más me gusta es trabajar y vivir en Argentina, y es el lugar que aceptó a mis padres abriendo los brazos y dándole las oportunidades de crecer y fortalecerse. Y yo, que tuve ciertos escenarios posteriores a cosas que me pasaron en la vida, pude enterarme que mi padre un poco, si algo me estaría envidiando, es el poder disfrutar, porque él no disfrutó. Él solamente trabajó y trabajó y trabajó para poder darle a su legado familiar las posibilidades que tengo tal vez yo y que tuvo mi hermana, y era solamente dedicarse al trabajo. ¿Qué hicieron cuando llegaron? En el barco aprendieron a decir con un diccionario, mi padre aprendió a decir, tenga la bondad de darme fuego. Cantado, porque dice lo cantado porque mi padre fumaba. Y tenga la bondad de darme fuego. Sí, porque mi padre fumaba. Entonces, necesitaba que le den. Y mi madre aprendió a decir, 1/4 de sémola, por favor, para comprarle pasta, la comida a Hedy, ¿no? Okay. Si le decían sémola blanco, ya no podía contestar. Era eso. Cuando llegaron a Argentina era otra Argentina, un lugar donde estaban llegando una inmigración europea y estaban todos dispuestos a aceptarlo porque venían músicos, artistas, ingenieros, médicos, entonces zapateros, entonces todos deseosos de esto, como cuando nosotros en la empresa contratamos a alguien que sabe más que nosotros, ¿no? Aprender. Y mi padre, también otra de las hermosas anécdotas, la primera persona que le dio trabajo fue un señor alemán, que lo recibió y mi padre hablaba alemán. Entonces podía interactuar y con un diccionario podía interactuar con los artesanos. Y luego consiguió una capitalista en un lugar donde iban todos los inmigrantes, una señora Gloria que tenía que conocer, y ella les daba plata simplemente en confianza. Una especie de microcréditos, ¿no? Hoy podría tener el premio Nobel, así. Y con eso mi padre se pudo independizar y hacer su primer gran fracaso, que es la primer bota en Argentina. Él era escultor y pintor y los zapatos los diseñaba, y cuando hizo la primer bota en Argentina para ir a venderle al dueño de la zapatería, los dueños de la zapatería decían, usted está completamente loco, una mujer nunca va a usar botas. La bota es de reminiscencia militar, la sociedad argentina es machista, el clima no acá, esto no es Siberia, el clima acá es húmedo, no es seco, una mujer no va a usar botas. Luego hizo su segundo gran fracaso, las primeras sandalias en Argentina. Usted está loco. Una mujer no va a mostrar los dedos. ¿Cómo van a mostrarlo? Está completamente loco. Y mi padre encima le gustaba el color rosa Dior, con lo cual el forro era rosa Dior. Peor. Hasta que después con el tiempo se alinea el gusto del argentino y hace simplemente zapatos clásicos, escotados, marrones, negros o azules. Eso lo hizo durante muchísimo tiempo. Y así es como pudo pagar, en principio, porque llegó con $60 producto de haber vendido un juego de cubiertos que tenían. Pudo pagar los primeros meses de vivir. Luego sacaron, siempre se contaba mi padre, un plan de ahorro previo para comprar los muebles de la casa. Pero claro, el plan es de ahorro previo, porque solamente le dan los muebles cuando pagabas la cuota 12. O sea, lo único que hacían era fijarte el precio en un momento donde no había inflación, era algo. Pero bueno, así por lo menos tenía un ahorro forzoso para poder comprarse los muebles. Y así llegaron a Argentina, donde hicieron las raíces y bueno,
Después la historia es larga. Impresionante, increíble. asusta de decir qué vida tuvieron ellos, cómo... Cuando te lo cuentan y te cuenta la gente, y uno lee las noticias de gente que tuvo temas similares a los que pasaron mis padres, y dices, mirá, pero cuando pasa en la sangre y en la piel, es distinto. Es como que tenés un manto de fortaleza que te hace ver la vida de otra manera completamente distinta, ¿no? No criticando lo malo que puede pasar, sino agradeciendo todo lo bueno que pasa. Yo no debería estar acá, porque mis padres debieron haber sido exterminados en la guerra. Una vez que yo nací acá, mi hermana también, y yo, pasaron ciertas cosas más. Yo, cuando quisimos tener hijos con Graciela, los médicos nos decían que no podíamos tener hijos, y fuimos a varios médicos hasta que el último, después de hacernos estudios, nos dijo, no van a tener hijos de manera natural. Y cuando nos íbamos, me dice, Sarkany, venga un segundito, sí. Si llega a quedar embarazada su mujer, me avisa, por la estadística, ¿vio? Sin embargo, al año nació Sofía, a los 2 años nació Josefina, después nació Clara y después nació Violeta. Entonces uno dice, maldice millones de cosas que pueden estar pasando y no agradece todo lo mágico que la vida le dio. Porque la verdad que la vida no deja de ser un camino, un camino que no tiene un final que uno dice, bueno, este es un cuento. Es simplemente ciertas historias. Nosotros queremos escribir un libro de todo lo que hacemos y cuando nos fuimos, si tenemos suerte, dejamos una poesía cortita. El tiempo de acá es un tiempo totalmente efímero. Yo lo hablaba con un amigo, ¿no? Por más que uno se destaque en lo que hace, son 2 generaciones los que se van a acordar de nosotros. Solo 2 generaciones. Y después, hablamos de nuestro padre, de mi abuelo, el bisabuelo, y el bisabuelo. Y vos hablaste de la sonrisa de los Sarkany. Sí. O sea, y sobre eso decís, bueno, te van a recordar 2 generaciones, porque es efímero. O sea, ¿cómo te gustaría que recuerden a los Sarkany? Simplemente como buenas personas y que disfrutaron el momento del paso físico por acá, ¿no? La verdad que mis padres no me dieron educación y yo era ateo, y al mismo tiempo de ser ateo era escéptico por naturaleza de cualquier cosa. Y el tiempo me fue dando una visión distinta, donde encuentro una vida real aquí que estamos disfrutando todos, y una vida espiritual que no termina cuando uno está acá. Que la pude experimentar y nunca lo comento con detalles, porque eso generaría alguna duda de, pero este se está volviendo loco, ¿qué le pasa? Yo voy al psicólogo y digo, si me estoy volviendo loco, por favor, decímelo. Porque son cosas que uno, cuando entra en un campo espiritual, empieza a entender que es todo distinto. Y eso nos hace ver la vida de una manera distinta. Pero el sonreír es por naturaleza. Mis nietos sonríen y sonríen y sonríen. Y es tal vez nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Sí, es algo de siempre. Sí. Ricky, sí. Vos arrancaste a trabajar, a tu papá le iba bien cuando vos eras chico ya, con los zapatos le empezó a ir bien, y vos de una arrancaste, terminaste el colegio y arrancaste a laburar con él. Le iba bien, pero no era feliz. ¿Por qué no era feliz? Porque mi padre hacía zapatos negros, marrones, azules, clásicos, lisos. Y no hacía otra cosa que eso. Y mi padre es diseñador, entonces mi padre quería hacer zapatos distintos, pero nadie se los compraba, nadie. Yo tuve la suerte que había un local en la calle Cabildo que llamaba Sugestiones Cecilia. Sí, era así, Graciel, Betina, Gatón, los nombres eran eso, la de la calle Santa Fe, ¿no? Y no había marcas, digamos, con un diseñador de nombre de la persona. Y la hija del dueño de ese local era una chica muy canchera, muy simpática, muy dada. Entonces dije, esta es la mía. Y la convencí para que me acepte que yo le hacía 6 pares de zapatos disruptivos. La verdad, ¿con qué edad? Yo con 19 años. ¿Laburando con tu viejo? Sí, porque yo desde los 4 años empecé a acompañarlo a la fábrica. Y al lado de cada artesano había un artesanito. Era el hijo al que le enseñaba esa magia de poder hacer el zapato con las manos, el oficio. Hoy sería trabajo infantil.
y estaríamos todos presos, ¿no? Pero en ese momento el padre y el hijito, el padre y el hijito. Cuando yo termino el colegio, ya el padre no quería que el hijito tenga esa vida tan sacrificada de hacer lo mismo cotidianamente que hizo el padre a lo largo de todos los días de su vida durante muchos años. Quería que el hijo sea profesional. Entonces a los hijos los mandaron a la facultad y a mí me mandaron a la facultad. Volviendo al tema de sus gestiones, Cecilia la convenzo a hacer un zapato distinto, como si fuera esto, que los termos eran todos negros. Yo digo, bueno, vamos a hacer un termo que sea blanco, y esto sí, no es ninguna locura, era un zapato negro con la punta roja, el talón amarillo y el taco verde. Poquito de onda. Entonces le dije, te los dejo, si los vendés, me los reponés, y si no, no. Yo no quería que me llame para reponerlo, yo quería que lo tenga en la vidriera, y en ese momento la forma de aprender de moda, saber de moda, era caminar por las calles a la noche con los locales cerrados y mirar qué es lo que tenía la competencia. O ir cuando el local está abierto y ver lo que compran las clientas que están comprando zapatos. Es la forma tenía de hacer algún tipo de análisis de mercado. Sí. Y esperaba que todo el mundo venga a pedir esos zapatos, o quién es el que los hace. Y cuando terminó la temporada vino ella y me trajo los 6 pares y dice, acá está, no vendí ninguno. No. Uno dice no, y la respuesta es sí, sí. Porque yo me había dado cuenta que esa barrera era totalmente infranqueable. Yo sabía que, pese a encontrar a la persona indicada, tenía vergüenza de mostrarlo, tenía vergüenza ridícula. ¿Ella? Sí, de poner zapatos, y se volvieron locos. No, mirá que... Entonces, ¿qué pasó? Empecé a hablarle a mi padre para que abriéramos al público, con mi hermana. Tenemos que abrir al público, tenemos que abrir al público. Y mi padre, no es que no los vendió, no los mostró. Ni siquiera los mostró, no, los tuvo O sea, guardados. ustedes en ese momento le producían a otros, no vendían directo. Mi padre solamente le vendía los zapatos que compraba a otra persona, clásicos, otro cliente, Casa Los Angelitos, Miguel Palmer, no sé. Fasoneaban para otros. Sí. ¿Cómo se llamaba la empresa? No fasoneaban, le vendían. Se llamaba, claro, fabricaban y vendían. Sí, se llamaba Dragones RL porque Sarkany en húngaro significa dragón. Después se pasó a llamar Artesanos Húngaros. Y le vendían zapatos a las empresas. La verdad es que cuando pasó eso, nos dimos cuenta que eso no lo podíamos romper. Entonces tratamos de convencer a mi padre. Yo ya estaba cursando el doctorado en Ciencias Económicas en la facultad. Y entonces le dijimos que teníamos que abrir al público, y mi padre decía, de ninguna manera, Ricky. Mira, por varios motivos. Una, es mucho más fácil venderle 1000 pares de zapatos al dueño de una zapatería que un par a una mujer. Y tiene razón. Mi padre hacía un zapato clásico y el otro decía, si la temporada era muy buena, entrégueme 1000, si la temporada era mala y le quedaron, entrégueme 100 para completar los 900 que tengo. Y la otra razón es que cuando abriéramos al público, los comerciantes no nos iban a comprar nunca más un par, porque van a decir que es competencia desleal. No estaban acostumbrados a que una fábrica vendiera al público. Y yo le dije, no, papá, olvídate, déjame a mí. Yo le voy a explicar que los zapatos negros, marrones y azules que compra ellos, yo no los voy a hacer. Yo voy a hacer solamente estos que no me compran ni me comprarían. Claro. Que son los zapatos que nosotros queremos hacer con diseño. Y me voy a encargar de esto. Que no, que sí, que no, que sí. Y un día me encuentro cuando llego a la facultad que me empiezan a hacer bromas y me dicen, ahora Ricky Sarkany vende al público. Y claro, mi padre había puesto un aviso en un suplemento mujer del diario Clarín, o Clarín para Todos, que decía, Ricky Sarkany, el calzado más caro de país a precio de fábrica. Ahora vende al público, Avenida Kramer 3664. Y ahí me había enterado que le habían puesto mi nombre. Nunca me lo consultaron, con tantos nombres mucho más lindos, pero se ve que tanto que lo molesté a mi padre con esto, y dijo, bueno, ahora bancátela, ahí lo tenés, con tu nombre y apellido. Él tomó la decisión por su cuenta, de poner Ricky Sarkany. Me sorprendió con el Ricky Sarkany, él dice la letra de él manuscrita y es el nombre de la venta al público. Qué difícil es preguntarte, hablas tan lindo, es una historia increíble. Pero, ¿cómo fueron esos años? No, pero te cuento qué pasó. No, pero es una locura. No, te cuento qué pasó hoy, porque es muy gracioso. Vale. Porque ahora te cuento cómo fueron los años. Son dos boludos. Todos los años fueron maravillosos y cada momento fue único y irrepetible, pero en ese momento nos fundimos. ¿Cuándo? O sea, los primeros 2 años. Cuando abrimos al público. ¿Por qué? Inmediatamente todos los comerciantes vinieron a decir, no le compramos un solo par de zapatos. O sea, tu viejo tenía razón. Más. Tenía una razón en la inmediatez. Es una decisión que hace como si fuera una bisagra. ¿Por qué? Porque
no solamente no nos compraron, sino que todos los zapatos que tenían decían, no le vamos a pagar los cheques, acá le devolvemos los zapatos, devuélveme los cheques, yo no quiero saber nada. Y yo decía, no, pero nosotros no vamos a vender sus zapatos, nosotros vamos a vender estos que ustedes no comprarían. No, usted está yendo por el capital más importante que tenemos, que es el cliente. Y nosotros no lo vamos a permitir. Y se pusieron todos de acuerdo y no nos compraron un par más. Tremendo. Y nosotros nos vendíamos. Y yo quiero que imaginen lo que era nuestra casa cuando íbamos a comer y no estábamos vendiendo 60 pares por día, sino estábamos vendiendo 0. Uf. Pero claro, ese aviso era disruptivo. Venta al público. El calzado más caro del país. Caro, sinónimo de bueno. Al lado teníamos una carnicería donde la gente hacía cola, que era Coto. Entonces había mujeres que hacían cola para comprar la carne y teníamos la fábrica con la venta al público, era el garage donde se ataban los zapatos, pusieron una alfombra, unas sillas y unas estantes. O sea, el local era en la fábrica. Claro, sí, porque era en la parte de fábrica al consumidor. Sí. Y empezaron a venir algunas personas a ver, y entonces hacíamos un tour y le mostramos cómo se hacía artesanalmente el zapato, le hacíamos zapatos a medida, y a una persona le hablaba a otra y le contaba a otra, entonces de golpe cuando veíamos que estacionaba una mujer, nos peleábamos con mi papá y con mi hermana para atenderla, porque queríamos verle los ojos. Hasta ahora sabíamos quién era el cliente, el dueño de la zapatería, pero no quién era el consumidor. Y por primera vez el cliente era el consumidor. Si una persona iba a la zapatería y decía, ¿tienen zapatos amarillos? ¿Tienen? No, nosotros no nos enterábamos, acá nos enterábamos. Si le gustaba, si no le gustaba. Tenías la información de primera mano. Sí, y así empezamos a subsistir. ¿Por qué? Porque vendíamos los zapatos de a uno. ¿Pero esa venta 0 cuánto duró? Había un aviso en el diario que era disruptivo y entonces empezó a venir gente que estaba en la carnicería empezó a venir. A la vuelta había un colegio, el colegio de la Asunción, entonces las maestras y las mamás de colegio también venían a ver. Y bueno, empezó, pero obviamente tener un stock importante y venderlos de a uno no es lo mismo que te anticipen los cheques y fabricar 40 y pagar. No, entonces fue un momento realmente tremendo. Pero ustedes que ya no tenían la venta al por mayor, digamos, y los ex clientes les habían soltado la mano, ¿hacían solamente zapatos con diseño o también hacían zapatos clásicos? Solamente con diseño. Solamente seguían en esa línea. Sí. ¿Y gustaban? O sea, lograron disruptir. Digamos, pasó una cosa que es muy especial, que justo en ese momento cambió muchísimo todo lo que tiene que ver con la comunicación. Hasta ese momento los personajes que marcaban la moda eran actrices. Y la moda, había una única marca de un local comercial que de alguna manera decía qué era la moda y qué iba a usar la gente, que era un local que llamaba Tienda a los Amigos, de una señora que se llamaba Hanke y que iba al programa de Mirta Legrand, y cuando en el medio de los almuerzos decía, ahora vamos a ver el bloque de moda, y entonces se sentaba Mirta Legrand con la señora Hanke y pasaban 4 modelos con un tapado 7 octavos color camel caminando, y la señora decía, se van a usar los tapados 7 octavos color camel. Ah, sí, y la gente se uniformaba con ese tapado. ¿Y por qué decía esa señora que se iban a usar tapados 7 octavos color camel? Porque había importado 3 containers de tapados 7 octavos color camel, no es que había un tema de diseño, de análisis. No, era un tema de marketing. Y bueno, en ese momento la moda se empieza a poner de moda en todo el mundo y se empiezan a conocer diseñadores y Gianfranco Ferré y Karl Lagerfeld, y se empiezan a conocer modelos y empieza a llegar Claudia Schiffer y la moda se puso de moda y la gente dejó de jugar, las mujeres dejaron de jugar a la canasta en la casa y fueron a ver desfiles, y un canal de moda que se llamaba Style con Elsa Clench, y después viene Fashion TV. La moda se pone de moda y yo no nací para ser famoso, nadie sabía quién era el dueño de Lonté, de Guante, de López Taibo, que eran las marcas de zapatos, y de golpe un diseñador tenía una cara conocida y era parte de justamente, y aparecieron canales de moda como Fashion TV o Project Runway o la moda pasa a ser parte de lo nuestro, y la gente ya no quería el zapato clásico negro, marrón, azul, quería exteriorizar su personalidad a través de diseños especiales. Para una pregunta, o sea, ese modelo de que se agotó, que les compraban los mayoristas y que ustedes arrancaban con el minoristas, ¿cuándo se volvió así sostenible económicamente? Vos me haces esa pregunta y los periodos de tiempo, a mí que llevo ya más de 40 años trabajando, 45 años, son difíciles de medir. Si vos me decís cuánto fue muy rápido. Tal vez en el día a día fueron muchísimas noches sin dormir, muchísimas noches, diciendo,
nos fundimos, no sabemos lo que viene. Todos los que somos, de alguna manera, tenemos una empresa, pasamos muchas veces noches sin dormir pensando en qué es lo que viene. Y tenemos esos desvíos trágicos que pensamos que lo que viene es lo peor. Y nos preocupamos por cosas que en el 90% de los casos no suceden y si en los otros 10 se soluciona. Pero Para doble clic ahí porque me pasa todos los días. O sea, acá está mi novia y le Sí. digo, no sé qué hacer. O sea, a ese industrial que está viviendo ese anticipo del estrés, yo lo llamo como estrés preventivo. sí. ¿Qué te resultó a vos? O sea, ¿qué te resulta a vos en el pensamiento para poder tranquilizar tu mente? Decir, seguí para adelante, no te caigas, no te angusties. Fundamentalmente hay que tener actitud positiva. Una de las cosas que nosotros nos repetimos siempre en la familia y siempre con nuestras hijas y con todo y con los amigos y en la familia que es el trabajo, es que lo mejor está por venir. Y eso pasa siempre, siempre, siempre. Si miramos cómo fue el crecimiento de Sarcani a lo largo del tiempo, vemos una línea así, tal vez. Pero si nos acercamos y miramos esa línea, eso tiene altibajos y tiene momentos de estancamiento. Lo que pasa es que la vida no se mide en años, no se mide en minutos, la vida se mide en momentos, y los momentos que uno recuerda son experiencias, son esos momentos mágicos que a uno les acuerda. Entonces a mí me decís, ¿cuál es el momento? El momento mágico donde transformamos lo que era un zapato en lo que es el diseño, la emoción. ¿Y cómo fue? ¿Rápido? Y sí, pero tal vez llevó un tiempo prolongado. Hubo un cambio generacional donde la moda se puso de moda. Y la gente empezó a hablar de moda, y la gente empezó a exteriorizar su personalidad a través de lo que se ponía de ropa, y la gente empezó a manifestarse, y entonces hicieron falta los diseñadores. Yo me acuerdo un caso, creo que era Manuel Mujica Lainez, que fue al Hotel Four Seasons y lo recibió Gabriel Oliveri y le dice, usted maestro siempre tan bien vestido, y él dijo, es mi manera de decorar el mundo. Sería muy feo si todos estuviéramos vestidos de negro, de marrón, de azul. Nos levantamos, nos ponemos distinto color en la remera, nos cortamos el pelo distinto, vivimos la forma distinta, nos vestimos para agradarnos y también para agradar. Hubo un tiempo donde uno se vestía solo para agradar, para pensar que va a pertenecer a un grupo social, claro, si está de una determinada manera o si era hasta sexualmente de una manera. Entonces tenía que agradar. Y hoy no, hoy estamos para vivir la vida, para hacer lo que... si vemos que no nos gusta que nos censuren, no nos vamos a censurar. Es una expresión. Sí, entonces, el tiempo, y tal vez fueron noches y noches sin dormir, noches de incertidumbre, pero nos dimos cuenta que eso que nos dijeron, no, era así. Ese quiebre de decir, ¿y no te compraron más? No. Bueno, era una de las opciones que podía pasar, ¿no? Yo tengo un antecedente más. A los 4 años tuve, no sé si rubiola o escarlatina, y dijeron, el chico tiene que estar en cuarentena. ¿Cómo podemos hacer para que se quede en casa? Y me enseñaron a jugar al ajedrez. Normalmente los inmigrantes europeos hacían ese tipo de actividades, ¿no? Y mi padre jugaba al ajedrez, me enseñó a jugar al ajedrez. Desde los 4 hasta los 18 años fui jugador de ajedrez. Wow. ¿Competías? Sí. Era en su momento el número 1 juvenil del Club Argentino de Ajedrez. Tremendo. Todavía Sí. jugás. Recién te vi con el Selva ahí, estaba jugando un partidito. Estaba jugando un campeonato. Sí. Estaba jugando un torneo antes de... Sí, online. Dejé de jugar a los 18 años. El ajedrez te da muchísimas enseñanzas. La primera enseñanza es que hay reglas, igual que en la economía, igual en nuestra actividad comercial. El tablero tiene 64 casilleros, 32 blancos, 32 negros. Hay otras reglas. Hay 16 piezas para cada uno. 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, un rey y una reina. Uno juega con el color blanco y otro juega con el color negro. Empieza el que juega con blancas. Y yo no puedo decir, no, ¿sabes que yo quiero cambiar? No, empieza. Y después no puede jugar 2 veces seguidas, le toca al otro. Entonces, cuando ya sabemos esas reglas, ahora tenemos que jugar. Las reglas son claras, que es lo que queremos en nuestra economía, reglas claras. Con esas reglas claras, yo empiezo a pensar qué me vas a jugar. Puedo ver antecedentes tuyos de tus últimas partidas, cómo te desenvolviste. Ante la prejugada que me vas a hacer, yo evalúo mis probables respuestas. Pero ante mis probables respuestas, yo empiezo a pensar qué me vas a responder. Escenarios. Y en ese escenario es donde digo, me vas a responder estas 5 o 6 variables. Ante esas 5 o 6 variables yo empiezo a pensar qué te respondería yo y me voy fijando en escenarios posteriores. No llegamos al jaque mate en ningún caso, llegamos a escenarios donde yo me siento cómodo y me parece que es por acá que hay que ir. Eso es estrategia.
Eso es estrategia. Lo malo del ajedrez, y por eso es que no le enseñé a mis hijas a jugar al ajedrez, es que ese cálculo binario de acá o acá, acá o acá, uno Blanco después, negro. sí, lo traslada a la vida privada y entonces deja de vivir y de disfrutar. ¿Te pasó? Claro que sí, por eso fueron años y años de psicólogo y sigo con el psicólogo. El ajedrez es un, si podríamos llamarlo deporte, trágico. Para, dale, Ricky. Sí, porque vos no me ganaste, yo perdí. Vos no me ganaste porque fuiste mejor. La jugada con la que me ganaste yo la debí haber previsto. Y entonces, qué tarado, ¿cómo puedo haber perdido? Y podés estar 1 o 2 noches sin dormir diciendo, ¿cómo me puedo haber pasado? No hiciste un golpe mágico, la pelota pegó en el fleje y picó en la ¿En línea. qué decisión llevaste eso a tu vida? Cuando empezás a pensar así y sos ajedrecista y pensás así en todo. En los negocios es maravilloso, porque yo te previendo distintas alternativas. Obviamente que me puede sorprender alguna cosa que no esperaba y de golpe me enteré que a la mañana me desperté y pasó esto. Pero por otro lado, porque yo puedo estar exportándole zapatos a Ucrania y de golpe hay una invasión de Rusia a Ucrania y Y yo eso no es puedo. un gris, porque solo hablas ahí en ese blanco-negro que son... No, y ¿qué es lo que pasa? Cuando lo llevas a tu vida privada, voy a invitar a salir a una chica, entonces le digo, ¿querés salir? Y si me dice que sí, le digo tal cosa, si me dice que no, entonces empezaste y te empezás a hacer, ¿y cuál es el disfrute de eso si estás haciendo Cálculo. una telaraña de tu vida? Y entonces la vida es para disfrutar, es para pasarla bien, es para pasarla con amigos, es para pasarla en familia, es para disfrutar cada uno de los momentos. Y en la actividad comercial, en la actividad que tenemos nosotros, bueno, yo tengo mi familia que mi padre, el legado que me dejó de trabajo, de esfuerzo para eventualmente a nosotros nos vaya mejor, el compromiso nuestro de una escala de todos los que trabajamos en la empresa directa o indirectamente, de seguir creciendo, de seguir invirtiendo, de seguir desarrollando, de seguir creando, porque en el caso nuestro nosotros hacemos moda. Yo escuchaba hace tiempo un empresario coreano que hablaba de diseño y al mismo tiempo de tecnología. Y en el caso nuestro es justamente lo mismo que empezamos en un principio, ¿no? Transformar un pedazo de cuero en algo que otra persona. Entonces es el tema de utilizar el único capital ilimitado que tenemos, porque hay limitaciones al momento de financiarse, de conseguir mano de obra, conseguir materiales, pero no hay ninguna limitación al momento de soñar, pensar, imaginar y crear. Y como dicen, ¿no? Los sueños se hacen realidad. Y lo decía Walt Disney, pero no decía que para hacerlos realidad hace falta mucho esfuerzo, trabajo, dedicación y lo que mal llaman fracasos. Porque fracasar no es no haber tenido el resultado que uno esperaba, sino es no haberlo intentado. Wayne Gretzky, que era un jugador de hockey sobre hielo americano, decía que él se perdía el 100% de los goles cuando no tira el arco. La forma de saber si una alianza con una empresa de ¿cómo se llama?, de productos para la casa, electrodomésticos, es haciéndolo. Obviamente no es cerrar los ojos, hagamos y que no, es probar, haciendo una estrategia, viendo las posibles alternativas para llegar y disfrutar de ese momento donde uno va escribiendo historia y donde uno va escribiendo ese libro que termina siendo una poesía. Y después golpes tenemos todos y es, digamos, qué aprendemos de ese golpe y cómo y con qué fuerza nos levantamos de ese golpe. ¿Y qué golpes tuviste en esos altibajos? Ese es el tema. Yo personalmente no recuerdo los golpes, recuerdo los momentos de alegría, todos los momentos de disfrutar, de abrazarnos, de sonreír. Mi padre no era una persona que me felicitara nunca, pero yo sabía que estaba contento. Mi madre sí, y cada uno de los momentos mágicos que me tocó vivir. ¿Pero a tu marca le empezó a ir bien ya con tu padre todavía vivo? Sí, pero mi padre no entendía y que era un crítico por naturaleza, no entendía por qué venía Valeria Massa y yo le regalaba 5 pares de zapatos. Estabas tirando los zapatos. Pero me decía regalarle los zapatos a la mujer de Clinton, no a Valeria Massa. Y me decía esas cosas, ¿no? Y ¿por qué a ella? Y yo siempre pienso, ¿no? El único que regala las cosas tal vez es Papá Noel y en Navidad, si existiera Papá Noel, pero lo único que hace uno es un canje donde trata de que la otra persona, cuando lo sucie o como lo sucie, no había redes sociales que te sacaban una foto y la veían millones de personas, era simplemente cuando iba a un evento, tenía los zapatos puestos y las amigas decían, qué divinos tus zapatos, porque aparte eran distintos. Antes, para tener algo distinto, ¿dónde los compraste? Afuera. Viajé y me los compré. Viajar era raro, y encima viajar y comprar. Viajar, comprar y usarlos.
Entonces, siempre son varias cosas que pasan, ¿no? Porque para hacer las cosas es pensar, hacer y comunicar. Pensar sin hacer no sirve. ¿Cuántas veces pensamos, ay, si lo hubiese hecho? Pensar y hacerlo si uno no lo comunica, tampoco sirve. Mi padre lo decía con otras palabras. Decía, hay mucha gente que canta como Frank Sinatra, pero la gente no lo sabe. Mi padre decía otra cosa que era importante. Hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó. Y esto me lo repetía siempre. Y es verdad, los diseñadores no somos inventores. No es que inventamos algo que fue revolucionario. Somos figones, somos gente curiosa que mira y evalúa sociocultural, económicamente distintos momentos para desarrollar un artículo que la otra persona pudiera llegar a comprar. Por ejemplo, hoy que estás, ¿en qué querés profundizar, estudiar? ¿Qué cosas estás tratando de incorporar? Hoy yo soy todo mi equipo, que trabajamos yo trabajo como uno más y aprendo más de los jóvenes que nadie y trato de nutrirme al máximo. Estoy totalmente fanatizado con lo que es la inteligencia artificial, que me causa cierto miedo, porque todas las cosas a nosotros nos paraliza y podemos pensar lo malo de la inteligencia artificial, ¿no? Uno dice, uy, pero te aparece y te cuentan anécdotas o historias que son espeluznantes. Nosotros miramos el lado bueno, cómo podemos utilizarlo de manera creativa y nos gusta ser los primeros. Ser los primeros es siempre un riesgo, ¿no? Porque el primero que se viste de una determinada manera, la gente lo mira y dice, uy, qué tipo más raro este, ¿no? Después se va, mirá aquel que clara que la tenía. Recién venía viendo en redes Balotelli, un jugador de... Sí. Y vos lo veías vestido hace 10 años y la gente decía, este es un payaso, un loco, y decís, qué bueno de hoy si saliera a la calle. Mario, ¿no? Razón, una onda, una onda. Hoy decimos una onda. En ese momento la gente venía y decía, oh, este está completamente loco. Entonces es difícil ser disruptivo, pero la verdad que a mí personalmente y a todo nuestro equipo nos encanta. Mi padre decía, hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó. Hace no mucho tiempo, muy poco tiempo, hicimos una campaña que la pensó, la editó, la hizo el guión y todo la hizo Clarita, mi hija que trabaja conmigo, una de mis hijas chiquititas. Y dijo, lo tenemos que contratar para el hot sale a Caro Pardíaco. Yo tenía idea quién era Caro Pardíaco, por un personaje que, la verdad, era muy gracioso en redes y recién nosotros lo conocíamos, si bien Juli Cartoon tiene años haciéndolo. Entonces lo llamamos, porque me pasaba una cosa, lo llamé y le conté una anécdota, que fue lo que más le gustó. Le dije, mirá, te quiero pedir un favor. Él está en un canal de streaming los miércoles de 2 a 2:30 y nada más. Tenés que hacer algo, porque los miércoles de 2 a 2:30 no labura nadie. Están todos frente a cosas con los auriculares. Pueden decir, mirá que tenemos que entregar y nadie está porque estaban todos viendo eso, que era distinto el humor que uno veía. Y vino Clara y dijo, lo tenemos que contratar para la campaña. Inmediatamente genera dudas, porque cuánto más seguro es contratar a la influencer del momento, a la Reini, o contratar a una modelo, o contratar 6 modelos que de distintas épocas, y dices, acá vamos sobre seguro. Caro Pardíaco, que es maravilloso, si lo analizamos, lo sacamos y lo ponemos, no deja de ser Julián Cartoon con una peluca rubia. Y cuando habla, es tremendamente gracioso y es maravilloso, pero no deja de ser un estereotipo de la cheta de zona norte. Entonces decimos, ¿y queremos vender zapatos? Sin embargo, fue algo genial y maravilloso. Ella lo conceptualizó de una manera y luego el guión lo acompañó y él fue genial. Y la verdad que fue un aprendizaje para mí. Lo que sí que tuvo que pasar la barrera donde le dijimos, dale para adelante, porque cuántas veces uno podría decir, lo hacemos y te parece, mejor no, y no sabe lo que hubiese pasado. Pero para que trabaja con, muchos nos escuchan y trabajan en empresas familiares, yo con mi papá, Tommy, bueno, ¿cómo te convenció tu hija, digamos, cómo fue la negociación padre-hijo en ese entonces para que vos accedieras y digas, dale, vamos adelante con tu idea? La experiencia de cuando yo pensaba cosas que podían ser completamente locas y mi viejo me las dejaba hacer. Y la verdad, la duda, la incertidumbre estaba. Al ser distinto fue totalmente disruptivo y ahora, como decíamos, nos deja la vara alta porque hay que seguir sorprendiendo. Y la forma de sorprender a otra persona es habiéndose sorprendido uno. Si yo hago lo previsible,
Einstein decía, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, y esto es básico. Lo escuchamos, lo repetimos, pero no lo hacemos. Pero obviamente hay que tener conocimiento. Sin conocimiento, la verdad, a uno le puede ir bien, se podría decir de milagro. Hay casos de gente que no estudió y te aparece Elon Musk diciendo, yo no fui a Harvard, pero mis empleados sí. Bueno, pero tenés más chances si hubiese ido a Harvard, ¿no? Sin embargo, hay esos casos, pero son más los casos de el conocimiento. Conocimiento, experiencia e innovación. Aprender sin pensar es inútil y pensar sin aprender es peligroso. Hay que aprender, hay que pensar y hay que concientizar y hay que consensuar en la empresa. Y hay que pensar en grande y hay que pensar positivo. Nosotros siempre decimos, lo mejor está por venir. Y hay cosas que no entendemos y hay cosas que tenemos necesariamente que aceptar, porque si no estaríamos todos los días cuestionándolos y diciendo qué pasó. Y tenemos que seguir mirando para adelante y tenemos que seguir disfrutando. Principalmente eso, ¿no? Nosotros en la empresa trabajamos como una familia. Me acuerdo cuando fue la pandemia, porque un día nos encontró la pandemia, tenemos memoria de corto plazo y nos olvidamos de muchas cosas que pasan. Y un día nos enteramos que había llegado un virus y que teníamos que estar todos en nuestra casa y no sabíamos qué pasaba. Y no podíamos ir a trabajar y no podíamos trabajar como trabajábamos antes y teníamos que empezar con el Zoom y teníamos que empezar a hacer vivos y teníamos que empezar a ver cómo podíamos seguir estando presentes. Y yo decía, esto es como un terremoto, cuando salgamos va a estar todo destruido y vamos a ver dos visiones: qué desastre, cómo quedó todo, o tenemos todo por hacer. Y yo pensaba, ahora tenemos todo para hacer. Y no estábamos con eso concientizados en que algo malo podía pasar, pero la verdad, si volvemos para atrás, no sabíamos cuándo terminaba, cómo terminaba, no sabíamos si esto tenía un final o era solamente el principio de algo peor que podía venir, con lo que pensaba cuando uno piensa con los desvíos trágicos. Pero hemos vivido eso también, hemos vivido cambios tecnológicos en cuanto a la comunicación en nuestra vida, nuestra generación, que no lo vivió nadie. Cuando yo me casé no tenía teléfono de línea, teníamos que ir al teléfono público. Después aparecieron los teléfonos inalámbricos, después aparecieron los beepers, que los médicos normalmente los tenían y no podías contestar, decía presentarse a las 14:30 en tal lugar, y hacíamos nuestra vida, nos encontrábamos para ir al cine. Después aparecieron los teléfonos, después los teléfonos celulares, después me acuerdo cuando el teléfono celular grandote, pero después aparecieron los StarTAC y uno tenía un ringtone distinto y decía, y eso es un ringtone, y ¿para qué te lo paso? Sincronizábamos los teléfonos y pasaba mágicamente ese ringtone y nos sorprendíamos y se nos ponía la piel de gallina y ya no se nos pone más la piel de gallina. Hoy es parte de nuestra vida. Nosotros con Sofía habíamos ido a Nueva York y fuimos al MoMA hace muchísimo tiempo a una exposición que se llamaba Design and Elastic Minds, diseño y las mentes elásticas. Y básicamente decía que los diseñadores íbamos a ser los encargados de hacer que los cambios científicos y tecnológicos pasen a ser parte de nuestra vida común. Antes el celular venía con un librito y vos tenías que ver asterisco 31 numeral para no sé qué, y hoy es todo amigable, y hoy es todo inmediato. Antes, si queríamos saber algo, teníamos que ir a la biblioteca o agarrar una enciclopedia. Hoy se googlea, hoy la gente no tiene paciencia, hoy la gente no tiene... Si miramos gente que nos dejó frases que nos marcan nuestra vida, Aristóteles o quien sea, gente que observaba. Perdimos el tiempo de la meditación, de observar. No lo perdimos, decidimos no usarlo. Entonces hay que separar en la vida del empresario la pasión que le ponemos, que es mágica, aparte de los empresarios argentinos, con el momento de disfrutar y de encontrar todo lo lindo que hay. Hablamos de una nota de José de Río y yo la verdad que hablo y por ahí muchas veces no tomo conciencia de lo que digo, y muchas veces puedo contar cosas porque los hablo como si no estuviera yo presente y que los hablara alguien que los relata, pero cuando me preguntaron qué es ser empresario en Argentina, lo que yo dije de una manera casi graciosa es que si somos empresarios en Argentina nos van a dar la escarapela al patriota o el diploma al pelotudo. Y cuando salió eso, la gente comentaba la nota y todos decían, está más cerca de lo segundo de lo primero, graciosamente, que es un lindo chiste, pero es verdad, está más cerca de uno de tener el diploma al pelotudo. ¿Por qué? Porque teniendo la posibilidad de tener reglas claras para poder hacer un
estrategia y llevar adelante un negocio, nosotros en Argentina fuimos, por lo menos yo, fuimos partícipes de momentos de apertura, de cierre, de hiperinflación, de estancamiento, estanflación, y nos manejamos y vamos saliendo y nos vamos acomodando a distintos momentos, pero no es lo lógico. No, y sin embargo, frente a todo eso, la verdad que hay mucha gente que sigue criticando al industrial, al que produce, al empresario, de que los productos son una cagada, de que son caros. O sea, ¿cuál es tu visión sobre esto? O sea, vos estás diciendo... Hay gente crítica de los empresarios y nosotros por ahí, si nos consideráramos empresarios, estaríamos diciendo nos están criticando. Hay gente crítica de los periodistas, hay gente crítica de los jueces, hay gente crítica de los médicos, hay gente crítica... Yo no estoy dentro de ese grupo a la que critican. La gente puede criticar. No me siento parte y no, pero bueno, la verdad que hay cosas más interesantes, más importantes que hablar de esa crítica, que no es constructiva. La verdad que el empresario, como hablamos, pasa muchísimas noches sin dormir, decide invertir su capital y eventualmente su nombre y su prestigio en una actividad productiva que cuando termina la rueda, que vuelve a empezar, porque uno tiene que reinvertir, no sabe si va a ganar, empatar o perder. Aspira que sea así, pero va a depender de la variable básica del consumo. Perdón, vos recién mencionaste un tema que para mí es central y a veces preguntamos, que es, o sea, en tu caso, tu marca es tu nombre, o sea, tu otra marca representa algo muy, muy importante en nuestra vida, o sea, ¿qué significa llevar el nombre, o sea, en la marca? O sea, creo que debe llevar una responsabilidad muy, muy adicional. Bueno, ahí tendría que tener a mi padre vuelta y decirle, ¿por qué le pusiste? Sí, habiendo nombres tan lindos, porque la verdad, uno termina teniendo una exposición que uno personalmente no quiso. Tiene ventajas, algunas ventajas. En algún momento te dicen, pasá vos primero, cosas así, pero la verdad que uno no las busca, ni las quiere, ni las acepta. Yo soy de hacer la cola como corresponde porque es una doble responsabilidad. Pero por otro lado, si el dueño de una marca es fantasía, imaginemos la marca Prun, chocara, no pasa nada. Si choca Benito Fernández, es Benito Fernández, ¿no? Entonces, es un condicionante. Yo te digo, yo no nací para ser famoso, tengo que convivir con esto. Tengo una vida, la verdad, muy alejada de los medios. Hago solamente notas con 1 o 2 amigos, y si no hay, no voy a fiestas, no voy a eventos, me cuesta ir a mi propio desfile, no voy a casamientos. La Fábrica Podcast, gracias por venir. No, placer. Son amigos. El invitado más jodido, 5 o 6 veces le dije. No, nos encontramos y me decías, pero no. Lo presioné un poco. Es que para mí es difícil contar ciertas cosas que pasaron. Y tampoco me gusta que otra persona escuchando tenga momentos de congoja o de sufrimiento, porque lo que pregonamos es disfrutar. Y como te decía, ser empresario en Argentina requiere tener, como decía mi padre, ¿no? 2 corazones, él siempre les decía esas cosas, porque una tiene que quedar en casa y otra no. Porque estamos sujetos a una presión y a cambios que nos tenemos que adecuar inmediatamente. Pero al mismo tiempo Argentina es maravilloso, por eso es que estamos acá. Y en cuanto a lo de las marcas, es algo que uno lleva bien adentro del pecho. Aunque Platex sea Platex, Caragosian es tu corazón. Entonces uno podría tal vez esconderse atrás de una marca, pero la pasión, las ganas, el amor. Y volvemos al tema, es un camino, y son 2 generaciones. Si vos pensás gente que fue muy famosa en su momento, al punto de tener el nombre de un aeropuerto, entonces llame ministro Pistarini, yo te pregunto qué hizo el ministro Pistarini, y somos pocos los que podemos llegar a saber, yo no lo sé. La avenida Pascual Palazzo, que es la autopista panamericana, y qué sé yo quién es Pascual Palazzo, perdón que no sé si es de tanto de historia. No, mi abuelo fue un crack. No me hable de Pascual. Sí. Yo quiero preguntarte si a vos la pandemia te pegó
ya teniendo consolidado el e-commerce o es lo que te permitió acelerar el e-commerce? ¿Cómo manejan el e-commerce hoy y si es representativo de tu negocio? Bueno, justamente esto de ser los primeros. Fuimos los primeros, la primera marca de indumentaria en lanzarse al e-commerce. Y la verdad que fueron momentos también, que yo te cuento anécdotas y fueron anécdotas que uno puede decir, sí, fueron anécdotas maravillosas. Nosotros empezamos teniendo fotos en revistas de Marianita Fabiani con los zapatos y la gente que estaba en Capital Federal nos compraba, pero el que estaba en el interior no lo podía comprar. Y yo me imaginaba que había gente en el interior que quería comprarlos porque les llegaba la revista. Entonces apareció el número 0800. Entonces vos marcabas 0800 Ricky, el 0800 7459 y era una llamada gratuita, con lo cual nosotros lo atendíamos, nos pedían el zapato que habían visto en la página 128 de la revista Gente con Marianita Fabiani y lo querían en 37. Y entonces nosotros por correo contra reembolso le mandábamos... ¿Año? Perdí la noción, pero perdón. Pero claro, hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Íbamos al correo, poníamos el cosito, el correo recibía la plata, le pagaba al correo, el correo nos daba el cheque y entonces empezamos a vender a la gente que no estaba cerca, no físicamente, sino... Correo Commerce. Correo Commerce, muy bien. Luego de eso, viene una chica que trabajaba con la empresa y me dice, Ricky, un diseño, tenés que abrirte una cuenta en Facebook. Yo de Facebook, cara, libro. ¿Para qué querés que abra Facebook? Porque es maravilloso, te encontrás con tus compañeros de primaria, es bárbaro. Inmediatamente hice una cuenta y miraba, mirá, Gutiérrez, está gordo, RK, mira y te encontrabas compañeros. Pero nunca imaginé que a través de esa cuenta de Facebook íbamos un día a tener una cuenta de Sarcani donde íbamos a poner las fotos de los zapatos. Y cuando poníamos las fotos de los zapatos, inmediatamente la gente llamaba más al 0800. Y no es solamente llamaba más, cuando se lanzaba la temporada, otro de los problemas grandes, vamos a poner todas las fotos de todos los zapatos. Nos van a copiar. Eso te iba a preguntar. Sí, nos van a copiar. Y entonces el segundo tema, ¿qué haces cuando te copian? Para mí la copia, cuando me copian, es como un aplauso. Lo malo sería que no me copiaran. Lo malo sería que el que me está copiando, en vez de copiar, empiece a decir, no, voy a hacer con el taco así, el triángulo ahí, la punta. Y ahí yo me tengo que estar preocupando porque el tipo está haciendo algo distinto, pero está preocupado en lo que hago. Y pero ahí tenés competencia desleal. Te copian, capaz tiene otra estructura menor. Estás haciendo las cosas bien. Y la gente... Cuando te pueden copiar un cuadro y la gente quiere el original. Eso es una cosa que te copien, claro. Igual y otra cosa que te truchen la marca. Claro. Sí, ¿cómo se llama? Otra cosa es que te truchen la marca. Pero los diseños tienen una impronta muy particular y a la gente le siente algo distinto cuando tiene el original, y los estándares de calidad nuestros tratamos de que sean altísimos y que son difíciles cuando otra persona está haciendo una copia. Luego de eso, vamos a ponerlos. Cuando crecimos más. Y luego empezó la posibilidad de poner un e-commerce. Vino Roberto Mayo, que era el director de noticias de Canal 13 más joven que hubo, que tenía una página que era televisión.com.ar y empezaba a medir el rating, un adelantado, un distinto. Y tuvimos un chico que empezó a trabajar con nosotros, que era Peteco, con lo cual dijimos, vamos a empezar a hacer comercio online. Vamos a lanzar la primer página de venta de moda online. Y nos decían, no, a una mujer le encanta probarse los zapatos. Nada mejor que ponerse los zapatos, pararse frente a la vidriera, probar, imaginarse cuándo lo va a usar. Aparte, si le queda grande, chico, le gusta la comodidad, saber. Pero nosotros decimos, lo vamos a hacer. ¿Y estás seguro? Sí, estoy seguro. Previamente, hacemos un paréntesis, fuimos los primeros en tener vendedoras mujeres en los locales. Antes el vendedor era un hombre. Fuimos los primeros en sacar alfombra de los locales. Antes el local tenía zapatería, tenía alfombra y bajo alfombra, porque la gente relacionaba la comodidad de la alfombra y bajo alfombra con la comodidad del zapato. Y pusimos cemento alisado. Fuimos los primeros, los locales tenían una foto de un zapato grande. Fuimos los primeros en tener una imagen de una persona, de un estilo. Siempre fuimos los primeros en tener nuestra página e-commerce. Y entonces Roberto Mayo quería que lo presente como Steve Jobs. Un teatro y yo diciendo, y acá está nuestra nueva página y usted va a poder cliquear acá, hacer acá, comprar acá, poner en el carrito, poner la tarjeta de crédito y se lo vamos a mandar a la casa. No lo hicimos así, pero hicimos toda una campaña donde dijimos vamos a lanzar, y finalmente un día se lanzó la venta online de Sarcani. Y al otro día el director de e-commerce no sabía cómo hacer para decirme que habíamos vendido un par.
tenía vergüenza. Había vendido un par. Y finalmente, con mucha vergüenza, dijo, vendimos un par. Y yo estaba muy contento. Y él no sabía por qué estaba muy contento. Yo estaba muy contento porque funcionó. Ahora teníamos que ver cómo hacíamos para vender 2, 4, 8, 16. Habíamos tenido 800 carritos abandonados. No esperábamos. El carrito abandonado, que encima lo descargaba el stock, pero no volvíamos a ponerlo stock con el carrito, porque era todo muy rudimentario, era prácticamente todo manual. Comprabas el zapato y nosotros te lo mandábamos, no había tracking. Un día mágicamente llegaba uno y te traía el zapato, pero no tenías ni idea cuándo y cómo te llegaba, ¿no? Era todo muy... Pero fuimos los primeros a hacer una aplicación mobile, el zapato en el celular. ¿Quién va a comprar de un celular? Vos comprás de la computadora, donde lo ve bien, no de un celular. Y fuimos los primeros, siempre. Y eso es algo que está en nuestro ADN, ser el que marca el camino, innovadores. Y eso es lo que nos mantuvo siempre en un lugar especial, ¿no? En la medida en que otras personas miran para otro lado, ya uno deja de serlo. ¿Y de quién nutrís esa capacidad creativa? ¿A quién mirás? ¿Con quién te inspirás? Nace del ajedrez, ¿no? En el ajedrez uno mira el mismo tablero y tiene que pensar estrategias y evaluar y pensar en momentos mágicos. Yo estudié Ciencias Económicas, me recibí licenciado en Administración de Empresas, máster en Marketing, en Administración Estratégica, cursé el doctorado en Ciencias de la Administración, pero tuve la suerte de estudiar en Disney. ¿Cómo en Disney? Sí, fui a hacer un curso a Disney. ¿En serio? Me invitaron, sí. Y en Disney es todo distinto. Sí, el empleado no es empleado, el empleado es el cliente, es el que te... Y el cliente es el huésped y se trata de momentos mágicos. Igual Disney decía, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, donde los sueños se hacen realidad. Es un lugar mágico donde uno empieza a pensar distintos y empieza a pensar momentos donde está la emoción, que está en cualquier lugar chiquitito. Y eso te inspira, bueno, lo vemos hoy maravillados cuando vemos Elon Musk. ¿Quién podía imaginar? Cuando el cohete baja y cae y dice, piel de gallina, y esto es imposible. Bueno, vivimos todos esos cambios. Y hoy estamos viviendo algo donde la inteligencia artificial regenerativa encima nos hace pensar en dónde, cómo, qué. Y igual que en la revolución industrial, termina siendo la máquina algo que uno quisiera poder manejar para bien. Entonces, bueno, se trata justamente de esto, de estar disfrutando y viviendo el momento, y obviamente tenemos que estar atentos a todos los cambios. De hecho, en una acción que estamos haciendo ahora, por primera vez nuestra modelo es una modelo de IA, de inteligencia artificial. Y las gráficas son elementos morfológicos que se transforman en un zapato, en una cartera. Y vos decís, ¿y esto va a hacer que compre? La verdad que no tengo ni idea, pero va a hacer que la gente preste atención. Pero se te van a poner de culo todas las modelos que laburaron con vos todos los años. No, mirá, y como lo hablamos, ¿no? La gente no va a perder el trabajo ni va a perder si por la IA. Pero el que no conozca, entienda y trabaje y se familiarice con IA, sí va a perder el trabajo. O sea, no es que te va a suplir, pero va a tener que ser por ahí. Tengo muchos amigos que me enseñaron mucho. Uno es Pepo Ferradas. Y me hablaba de Pepo Ferradas, fue manager de Shakira, presidente de Sony Music, de Universal, hoy es actual manager de Rails V, de Raúl Alejandro y de Camilo. Una persona que piensa distinto y que cuando tenemos las reuniones a la empresa viene, charla, y cuando terminamos de hablar todos, habla él. Y cuando habla él, nos callamos todos. Y me contaba que hoy que tenemos un aluvión de información, de datos a través de todas las redes, y la música y el fenómeno de la música, me dice, Ricky, es todo momentos, es todo momento. Fíjate que la gente tiene un recuerdo efímero de cositas. ¿Cuál es la canción más escuchada en habla hispana que hay? ¿Cuál sería? Cántamela. No, del principio. Nadie sabe. Claro, no, nadie sabe, pero todos se acuerdan despacito, momentos. Y él me decía eso, se acuerda de momentos. Vos podés llegar a hacer un desarrollo grande, pero se acuerdan del momento. Casi sacamos un coro industrial recién, sí. No, y esto me decía, yo hice lo mismo que ustedes. ¿Cuál es? Despacito, y cántamela. Y despacito. ¿Vos sabés el inicio? Nadie, que el cantante la sabe al principio. Sí. Sin embargo, en lo que hagamos nosotros en nuestra empresa,
Nadie sabe, nadie tiene noción de cómo empezamos nosotros a pensar en el desarrollo de un prototipo para el gol. Nos hacemos de material, desarrollamos el material, vamos a hacer vendemos zapatillas que vengan con medias. ¿A quién voy a dar el número 1? A Tommy. Por supuesto, Ricky. ¿Y cómo tiene que ser? Ya no concebimos hoy las zapatillas sin unas medias 3/4, cuando antes eran las medias que eran no show. Entonces, todo cambia y cambia y cambia y cambia. Lo que uno tiene que saber es que en ese cambio uno también tiene que cambiar constantemente. Entonces, ¿de quién aprende? De los jóvenes, de los chicos. Los grandes estamos para transmitir nuestra experiencia, y esa experiencia no significa que tengamos razón, porque en un determinado momento lo que hiciste, en otro momento no sirve. Y aprendimos nosotros de ser gente que observa, intenta hacer las cosas, y es curioso. Nosotros cuando empezamos, tenemos muchísimas anécdotas donde aprendimos. Una vez hicimos las primeras rainboots, las primeras botas de lluvia en Sarcani. Unas botas de lluvia lindísimas de PU, de moda, porque hasta ese momento se usaban las Pampero, pero unas botas que tengan una hebillita, que digan Sarcani, como lo que era en su momento las Hunter, ¿no? Sí. Las lanzamos, pero para lanzarlas esperamos el momento justo. Hicimos una producción de contenido digital especial. ¿Qué hicimos? Hicimos charquitos. Entonces la modelo saltaba y caía en los charquitos, sin cámara lenta, una cámara especial, veías las gotitas. Al mismo tiempo, con una regadera tirábamos agua. Y entonces generamos una especie de lluvia. ¿A quién contratamos? A la que daba el tiempo en la tele. Y ella era la modelo. Entonces estaba todo armado. Hicimos un video donde dice, y ahora vienen precipitaciones. ¿Qué esperamos para lanzarlos? Que llueva. Pronóstico meteorológico. Entonces esperamos, y el día que decía el jueves va a llover, prepárense que el jueves llueve. El jueves sacamos todos los zapatos de las vidrieras de los locales y pusimos solamente las botas. Y entonces hicimos unas palabras que eran a las botas en vez de a los botes por la buenísimo, lluvia, ¿no? Muy bueno. Todo perfecto. Y entonces esperamos, se pone el cielo negro, Tormentón. empieza a llover, listo, ok, todos juntos. Las botas en los locales, a las botas, la comunicación, a las botas. Y empezaron a llegar los comentarios, pero acá en San Juan el sol raja la tierra. Pero claro, lo que nosotros pensamos no es la realidad, y ahí aprendimos a que hay que pensar distinto. Nuestra mente era esto. Nosotros pensamos que comunicamos para nuestra clienta de Barrio Norte, que me decía, qué lindo zapato, lo quiero comprar. Y un día estábamos en Ibiza y me llega un mensaje que decía, hola Ricky, discúlpame el atrevimiento, soy Leo, a mi mujer le gustan los zapatos, a la mujer de Luis también, ¿qué te parece si ponemos un local en Barcelona? ¿Y yo qué hice cuando yo recibo un mensaje de Leo y me desmayo? Claro, yo vi Ahora la fotito. Tremendo. Pero ¿qué pasó? Cuando veo eso, ¿qué pensás? Es una joda. Y le contesté, estoy manejando. Habíamos ido con... O sea, vos le dijiste, primer mensaje que te manda Leo Messi, vos vi le la dijiste, fotito, estoy manejando. Estoy manejando. ¿Por Instagram fue el mensaje? Un mensaje de WhatsApp. Sí. Y ¿cómo se llama? Yo era muy de hacer juegos, vos nos conocés, me conocés. Sí. Entonces dije, esto es una broma que me está haciendo, porque el día anterior habíamos ido a Blue Marlin con toda la familia, con todas las chicas, y nos sacamos una foto y la subimos y etiquetamos Blue Marlin. Y el otro día estaban todas las chicas diciendo, nos reposteó Blue Marlin. No sabíamos que era reposteo yo. Y nos reposteó, ¿qué pasa? Habían puesto nuestra foto poniendo, qué linda familia, What a Nice Family. Y estábamos nosotros. El anterior era Ronaldo, el posteo. Entonces dije, alguien vio esto, me está haciendo una joda, salgo en cualquier como ya grabación, debe decir, hola Ricky, ¿cómo te va? Quiero poner un local, y yo caigo como un channel. Es imposible. ¿Cuántas posibilidades en 10 millones eran que Leo escriba, queremos poner un local? Cero. Estoy manejando. Seguimos así, a las 2 semanas, porque aparte, ¿por qué me iba a llamar? Pero pará, ¿murió ahí la conversación? Estoy manejando, 2 semanas, no pasó nada. 2 semanas. Ricky, disculpa la insistencia, pero soy Leo, a la mujer le gustan los zapatos, a la mujer de Luis también, y no quisiera quedar mal, pero nos gustaría poner un local. No. Claro, de un 0034 no sé cuánto. ¿Y qué hice? Yo soy amigo de Carlitos Teve. Entonces, Carlitos, mirá, me está pasando esto. Me mandan este mensaje, ahora ¿me puede decir este teléfono de Leo? Dame un segundito que te averiguo. No, el teléfono de Leo no es ese, el teléfono de Leo es este. Era una joda. Y así pasó un mes más. Y entonces estaba en la oficina, solo. Yo le había comentado a mi socio, le digo, ¿sabes qué? Era una joda. Pero bueno, por lo menos fue lindo haber vivido ese momento de incertidumbre. Y estaba en la oficina y miro en Instagram, decía,
A Antonella Rocuso 88 le gustan los zapatos, a Sofía Balbi le gusta. Antonella Rocuso, a Sofía Balbi. Y cada posteo ponemos Antonella Rocuso le gusta. Era un estudio de mercado. ¿Te acordás que antes tenía que juntar 6 personas que si le pagaba te decía que estaba todo lindo? Sí. Bueno, ahora no, ahora era realmente el que te pone like que le gustaba. Y estaba solo en la oficina y yo voy a llamar. Y llamé. Al fin me llamaste, era Antonella. Claro, el teléfono era Antonella y el otro decía, soy Leo, nunca imaginé. No, o sea, mirá cómo era nuestra mente limitada a que esto es así porque yo pensé o decidí que era así. Hay que pensar distinto. Bueno, y ahí surgió esto y fue algo maravilloso. ¿Cuánta gente puede tener la posibilidad de que Leo te escriba y que encima, ¿cómo se llama? Abrir un local en Barcelona y que esté desde Neymar hasta Jordi Alba y tener esa experiencia? La economía argentina no permitió de esto que sea un gran negocio como yo quería, y por otro lado, cuando yo iba al psicólogo me decía, Ricky, vos querés tener un caso de estudio maravilloso que el estudio en Harvard de crecimiento y no sé qué internacional. Antonella solamente quería tener una zapatería porque estaba acostumbrada a ir a la cancha con zapatos de Sarkany y decía, ¿de dónde están tus zapatos de Sarkany? Bueno, te lo voy a poner un local para que mis amigas compren. No era, o sea, por más que el local vendiera muchísimo, no cambiaba la economía en absoluto. ¿Pero para cuánto duró el local? 2 años, lo que habíamos planeado. Sí, lo que, ¿Y lo por que qué la economía argentina hizo que no funcione? ¿Vos no importabas los zapatos de China o los exportabas de Argentina? No, exportábamos de Argentina porque eran zapatos de diseños de alta calidad y obviamente en ese momento había asumido Macri, el dólar que supuestamente tenía que irse a 24 se había quedado en 12 porque no me acuerdo cómo era. Yo tuve una charla fortuita con Duhomle, le dije, ¿está atrasado el tipo de cambio? No, está perfecto porque no sé qué, pero estábamos atrasados, entonces los zapatos eran más caros que los de Prada. Entonces, con una marca nueva, por ahí veía gente que era fanática del Barcelona y compraba zapatos, pero no podíamos competir. Y esa es una de las cosas que nos pasan. Imaginemos exactamente hace un año, nosotros exportando, y los zapatos tienen un valor en pesos y el dólar tiene un valor. Pasa un año y yo abro un local en un país limítrofe. O tengo un cliente en un país limítrofe que me compra los zapatos en $20. ¿Cómo le explico que hoy valen 45 porque el dólar bajó y los precios aumentaron 300% en... Imposible. Sí. Entonces, lo que hoy es un negocio, una posibilidad, mañana no. Entonces, esa estabilidad que hablamos de vuelta, que queremos previsibilidad. 64 casilleros juegan las blancas, hace una jugada, no puede jugar 2 veces, tengo 60 minutos para hacer 40 jugadas. Bueno, esa previsibilidad de que esté todo bien. Pero de todos modos yo siempre soy optimista, ¿no? Yo te cuento qué veo hoy en una realidad actual y yo veo lo que tengo desde el primer momento, incertidumbre, pero eso no me tiene que frenar, yo tengo que seguir en el incertidumbre con los ojos bien abiertos. Tengo que pensar, y si quiero pensar en positivo, que cuando asumió Scaloni ser director técnico de Argentina, yo también tenía incertidumbre. Este chico que era compañero de los jugadores y los jugadores hipermillonarios los va a estar manejando, no es, ¿cómo se llama?, ningún técnico de súper envergadura. Sin embargo, yo tenía dudas y terminó yendo bien. Y ojalá, porque lo que queremos es que siga bien. En la macro, y la verdad que yo prefiero tener una inflación contenida que una hiperinflación que hace que algo que sea irreal. La gente consume, pero por el hecho de desprenderse de la plata, no de consumir. Y eso genera esto que Cristiano Ratazzi decía, que la inflación es como la droga. Al principio a uno le puede gustar, pero después termina afectándole la salud. Pero la micro la encuentro frenada. Y me gustaría saber cómo de alguna manera se reactiva, porque si no se reactiva y vamos haciendo hacia un país que yo tenga que, como dijiste vos en un momento, dejar de ser fabricante y productor para ser importador, para subsistir, bueno, mi cadena no va a tener ingresos, y si no tiene ingresos seguramente va a haber menos gente que pueda acceder a comprar, y lo que queremos es absolutamente todo lo contrario. Queremos una economía sana, pujante, que nos permita no solo fabricar para nuestro cliente acá en Argentina, sino también para cualquier cliente que pueda gustarle nuestros zapatos, nuestro diseño, previsiblemente, y exportarlos. Hay que estar con los ojos bien abiertos, viendo cada día las noticias, y lo otro que pasa es que cada día las noticias nos hacen tener alguna duda más, pero esperemos que a la larga vaya bien, independientemente de
de quién es, porque somos un país eminentemente democrático y la gente votó un presidente, todos votamos para la persona que nos simpatizaba y confiamos, uno tuvo la mayoría y en el caso de los empresarios no nos queda otra que darle para adelante y apoyar. Felices y esperando que si es el que elegimos nosotros le vaya bien y si no es el que elegimos nosotros que le vaya bien también. Yo me quiero meter un poquito, aprovechando que te tenemos y a veces nos piden como, bueno, métanse un poco más en las empresas. ¿Cómo es el día a día tuyo hoy en tu compañía, en tu rol? ¿Qué tipo de equipos tienen? ¿Qué tipo de reuniones semanales tienen como reuniones de ritmo o organización? O sea, metámonos un poquito en el management de hoy Ricky Sarcani. Bueno, la empresa creció, tenemos una directora general, tenemos equipos profesionales y yo, la verdad, si tengo que decirte qué hago, soy un poco quien hace las relaciones institucionales. Siempre cuento graciosamente, actualmente estoy dando algunas charlas, una empresa de Benpro y para distintas empresas, y me dice, ¿y por qué das las charlas? Primero porque me pagan y está bueno. Con la plata después puedo hacer donaciones o puedo gastármela toda, no, eso no lo cuento, pero trato, me pagan y bienvenido. Y después lo disfruto haciendo lo que siento que tengo que hacer. Y por otro lado, tengo 100, 200, 300 personas que se callan y me escuchan y después aplauden y después vienen y sacan fotos. Y en el trabajo no pasa eso. En el trabajo definitivamente eso no pasa. En la oficina. No, vas a hablar, están con los organizadores, no, pará que no sé qué, estamos en call, estamos diciendo, ¿te gusta este? ¿Te gusta este zapato? Que diga sí o no significa que lo vayan a hacer o no lo van a hacer. O sea, es una opinión más porque como entiendo perfectamente y me traspolo al momento en que estaba con mi papá, me pasaba exactamente lo mismo. Puedo dar mi opinión, pero las variables hoy son distintas. Soy quien tal vez calma algún momento cuando hay un problema, papi o Ricky, mirá que pasa esto, y entonces ahí nos sentamos, pensamos como si fuera ajedrez y vemos una estrategia y vemos cuál es la solución o cuál es el camino adecuado que tenemos que tomar. Tenemos la pasión, nos contagiamos constantemente y de vuelta trabajamos como en familia. Me acuerdo en pandemia, tuve que hacer una nota que no, yo no quería hacerla, pero me llaman un día de un programa de televisión, le digo que no, después que no, me dicen, bueno, ¿y tal día podés venir? Sí, tal día. Bueno, llegó ese día. Y no me avisaron ni me llamaron, te estamos esperando, con lo cual tuve que salir corriendo y fui. Y la primera pregunta que me hace es, Laje era en América, ¿vas a echar gente? Y no entendí la pregunta. Digo, ¿cómo voy a echar gente? Lo último que haría es echar gente. Primero es que son mi familia. Hay comida para 4, ¿a cuál de tus hijos no le da de comer? No, para un poquitito. Jamás echaría gente. Estoy donde estoy gracias a la gente. Venderé la fábrica, venderé la casa, venderé las máquinas, pero cuando termine todo esto, si algún día termino, si voy a volver a crecer, es gracias a la gente. La gente es lo principal que hay, el grupo de trabajo. Yo no estaría acá sin la gente. La gente es mi familia, la gente es mi gente con la que convivo el tiempo en donde no estoy en casa, que es el equipo de trabajo. Después de las cosas que me pasaron a mí, el psicólogo me dijo que no diga esto y si llegue a escucharme va a decir ¿por qué lo dijiste? Yo me hubiese suicidado. Si uno sigue adelante cuando le pasan ciertas cosas que uno no entiende por qué le pasan, es por la familia, por la gente que a uno lo apoya, lo abraza y te sacan adelante y te llevan para adelante manteniéndote la sonrisa. Y uno después piensa que esas cosas que a uno le pasaron, que uno se puede quejar. Si vamos al tema de Sofía, que puede decir, qué barbaridad. Y sí, fue algo tremendo y trágico que todavía no es que la vida sigue, es otra vida. O sea, pero la verdad es que yo tengo que agradecer primero que nació Sofía y después viví 33 años maravilloso con ella. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuestionarme eso, y la verdad que sí, podría cuestionármelo. Si estuviera Sofía, que lo está, acá al lado nuestro, no estaría contenta de ver a su papá llorando y eventualmente con ganas de no vivir más en la tierra. Estaría diciendo, papá, dale para adelante, tenemos todo para adelante. Pasó esto, pero esto no quita de que la vida acá sigue, y el amor y todo también sigue presente. Entonces, son diversas cosas que a uno le pasan, que lo van haciendo
no te digo más maduro, pero le van haciendo ver las cosas distintas. Cuando pasan esas cosas, dice, che, ¿y cómo te va en los negocios? A mí me importa otra cosa. Uno veo fotos de cuando estábamos en familia completa, que hoy también lo estamos, pero cuando estábamos en la foto estaba Sofía y decía, qué feliz era y no me daba cuenta, ¿no? Entonces, hablamos de negocios y pensamos que los negocios es todo, y los negocios no son todo. Los negocios son los que nos mantienen activos, nos mantienen con algo para hacer, nos mantienen distraídos, nos mantienen con ganas de generar algo distinto. Pero la vida pasa por otro lado realmente. La vida pasa por el momento del casamiento, el momento que pasa cuando te diga que vas a tener un hijo, la vida cuando lo tenés en brazos, la vida cuando... La vida pasa por cuando uno recuerda todos esos momentos. Los momentos que se acuerdan no son cuando vendimos 124 pares de zapatos a una clienta. La vida... Y los empresarios, como te decía, el paso es efímero, pasa muy rápido. Cuando vos me preguntás, ¿hace cuánto pasó? No sé, yo, la verdad, va pasando el tiempo. Y por eso es que lo importante es disfrutar cada uno de los momentos, disfrutarlos plenamente. Hay cosas que uno no entiende por qué pasan, pero las cosas buenas tampoco uno entiende por qué pasan, y pasan. Yo estoy convencido que a la gente que tiene carácter bueno, amable, sonríe, le pasan más las cosas. Y otro tema más, porque hablamos de que uno es optimista. Los optimistas y los pesimistas, todos nos vamos a morir un día. Pero los optimistas vivimos mucho mejor, ¿no? Entonces, Einstein decía, hay dos maneras de vivir la vida, como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro, ¿no? Y solamente el hecho de levantarnos y tener la posibilidad de hacer algo para que el día que nos vayamos dejar un mundo un poco mejor, ya es un milagro. El que hayamos vivido y estado y compartido y esta nota y este momento que estamos juntos, ya es un milagro. Entonces, sin duda que uno, cuando está acá, quiere progresar, quiere mostrarse, quiere ser protagonista, porque otras cosas, no tenemos que ser protagonistas de su vida, no tenemos que dejar que otro sea protagonista. Estamos acá, se prende la luz y uno tiene que hacer así. Pasa uno desapercibido si uno va cachadito por otro lado. Y entonces, cuando le preguntamos cuánto viviste, no, cuánto duraste, ¿no? Claro. Vivir es otra cosa. Vivir es otra cosa. Esa fundación es viva mejor, no, es viva más que viva mejor. Te iba a preguntar cómo te gustaría que te recuerden o cómo te gustaría que recuerden a la familia Sarcani, pero creo que a lo que te interesa a vos es tener momentos para recordar vos, más que pensar en aparte, el otro. Vamos de vuelta al mismo tema. ¿Cómo me recuerda en el paso por acá, por la tierra? Yo tengo una sensación de que hay dos estadios, el físico y un momento espiritual. Y el momento espiritual no termina, la energía, tiramos un vaso, el vaso rompió, desapareció el vaso, pero se transforma en otra cosa, ¿no? Hay muchísimas cosas que a mí me pasaron en mi vida que yo no imaginaba y no podía creer si no las hubiese vivido. Obviamente es totalmente imposible contarlas y que otra persona las asuma. Graciela iba a la iglesia y yo la acompañaba de vez en cuando a la iglesia, porque si a ella le hacía bien ir a la iglesia, bienvenido. Bueno, a mí pensar que existe una vida espiritual que trasciende esto y de alguna manera tener cierta certeza de que eso pase, me tranquiliza. Yo sin duda no tengo miedo en absoluto a la muerte, ninguno. Es más, hablé con algunas pensadoras y le dije, mira, el día que me llegue a pasar, ustedes estén acá atentos y no quiero que sea un momento de angustia y congoja. La pasé maravilloso, sí. Así que es simplemente eso. Y en ese momento, otra vez más, volvemos al momento, nos hacemos mucha mala sangre por cosas que nunca van a pasar, pensando que van a pasar. El 90% no pasan, del 10% restante, el 90% tuvo una solución inmediata y el otro, se manejó de alguna manera. Pero vos ya aprendiste a no hacerte mala sangre, pues hablábamos hace un rato y vos decías que vos
Digamos, sos un tipo que estuvo muy estresado también. Es difícil abstraerse del día a día, es difícil cuando te encierran no pegar un bocinazo, es difícil no enojarse cuando uno ve una injusticia y de golpe el colega o de uno llamó a la directora de e-commerce para ofrecerle trabajo y le insiste. Es difícil no tener que ir a agarrarlo y cazarlo del cogote, pero la verdad que cuando llegue el momento uno tiene que relajarse y las cosas que hacen otros hablan de otros y uno tiene que, si de alguna manera quiere evitar que esa persona lo haga, dar un ejemplo completamente distinto, ¿no? No está uno para educar, sino para pasarlo lo mejor posible. ¿Uno tiene la última? Yo quiero hacer un comentario. Primero, agradecerle porque le insistí muchas veces y estoy feliz de que esté acá, porque es un gran amigo, que además nos hicimos amigos gracias a Sofi, que era muy, muy amiga mía, sigue siendo. Y la última es que, digamos, si tuvieras que a otro industrial, otro emprendedor, a veces hay gente que no le gusta dar consejos, pero ¿qué le comentarías sobre lo que por ahí está viviendo hoy? Está en un proceso de emprendimiento, arrancando una idea, sobre lo que tiene que hacer o sobre lo que tiene que pensar. Te mostraría mis chats cuando hablo con gente y me cuentan algunas cosas. Lo mejor está por venir siempre. Las cosas que que pasan en un momento, pasan y después vienen ciertas otras cosas que no hubiesen pasado si eso que no pasaba. Cuando ustedes dijeron no, fue un momento genial. Y muchísimos momentos de que no, fueron momentos geniales porque uno adquiere o aprendizaje o es el cambio para algo increíble que va a pasar. Y a lo largo de la vida hay que buscar y buscar y buscar. Buscar algo que no llega nunca, que es la felicidad. Pero solamente el hecho de buscar la felicidad, ¿no? ¿Qué es ser feliz? Para mí la felicidad es algo totalmente efímero, hay momentos, ¿no? Pero el momento del camino, el camino sonriendo, el camino mirando las cosas lindas. Si llueve, lo lindo que es la lluvia, no qué cagada que está lloviendo. Momentos que pasan, que tratar de encontrar la parte buena. Y si uno no lo entiende, y a mí me cuesta mucho entender cuál es la parte buena de que Sofía se haya ido antes que yo. Si yo fuera tremendamente, un acto tremendo de egoísmo mío, de decir cosas, a mí me encantaría haberme muerto yo y que Sofía esté hablando de mí, ¿no? Mal, porque tendría que hablar de cosas mucho mejores que hablar de su viejo, porque lo normal es que los padres no vayamos antes que los hijos. Me cuesta mucho, pero me dejó una enseñanza única. Y les voy a contar una cosa, cuando Sofi estaba muy, muy mal y nos dijeron que eran los últimos momentos, yo me despedí y me fui a una sala, pero las chicas se quedaron. Las hermanas se quedaron con ella y Tommy también. Y en un momento vienen caminando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y vienen caminando. ¿Y qué pasó? Fue hermoso. ¿Pero qué pasó? Fue hermoso, me decían. Me repetían, fue hermoso. Y yo decía, ¿qué hay de hermoso? Fue hermoso, le cantamos, le pusimos la canción, nos abrazamos, le hablamos. Y no entendía. Yo pienso que sería hermoso si me pasa a mí tener que irme rodeado de amor y gente y que me canten y que me acaricien. Hay formas distintas de ver las cosas. La verdad, yo no lo podría vivir de esa manera. Pero hay dos maneras de vivir. Y ellos vivieron y decían que había sido un momento único. Y la verdad es que sigo sin llegar a entender, pero se vive la vida con una visión distinta. La realidad es que lo único que sabemos que va a pasar sí o sí el día que nacemos es que un día nos vamos a morir. Para mucha gente eso es causa de angustia permanente y vive con miedo a morir. Para otros es ese motor que nos dice, si tenemos un día más, hagamos algo para hacer algo mejor, dejar un mundo mejor, dejar una... Entonces, bueno, son esas cosas que nos pasan en la vida. Uno podría decir, es la puta vida. Y otro podría decir, es la maravillosa vida. A mí me cuesta de vuelta encontrar, y todavía no lo encontré, lo mejor está por venir, pero no tengo que dejar de sonreír y seguir adelante. Entonces, empresarios, le tengo que dar un consejo: que viva la vida, que disfrute la vida y que maneje la empresa como si fuera
eventualmente una partida de ajedrez, donde haga su mejor juego, donde se va a tener satisfacción si le va bien, algunas veces le va a ir bien, muchas veces le va a haber perdido. Y cuando Federer, el otro día una disertación de Federer y contaba la cantidad de puntos que se había perdido. Michael Jordan, hay otra también, sí, yo de todos los puntos que erré, ¿no? Y es parte del aprendizaje y es parte de la vida, no es que debería ser hasta aburrido ganar siempre, ¿no? Bueno, entonces la verdad es disfrutar, vivir la vida, hacer su mejor juego, no hacerse mala sangre es algo prácticamente imposible, pero porque uno tiene pasión, Boca River, tenés pasión, ¿no? Entonces, y uno no deja de estar triste cuando no está lo que uno quería, pero en cuanto a nuestro compromiso como empresarios, le estamos dando muchísimo trabajo a muchísima gente, haciendo que muchísima gente que no tuvo la oportunidad o la capacidad o la decisión de hacerlo, le estamos dando oportunidades no solamente para que trabaje para nosotros, para que algún día se independice y haga un trabajo mejor que el nuestro y siga creciendo y se desarrolle y dar trabajo a toda una cadena productiva que sigue para abajo y generar valor agregado y pagar nuestros impuestos que son excesivamente altos. Sí. Pero bueno, es lo que nos toca. Es un lindo cierre. Empleo, valor agregado y altísimos impuestos. Un aplauso enorme. Nos enseñaste mucho, Ricky.